Bueno, vamos a repasar algunos resultados que vimos el aula pasada. El primero es el teorema de Friedrichs, que nos dice que podemos aproximar cualquier función en WKP, U, en WKP, perdón, con funciones de clases de infinito con soporte compacto. ¿Y de qué manera es esta convergencia? Pues vimos que la sucesión va a converger puntualmente en LP de omega, pero para las derivadas vamos a tener una convergencia únicamente sobre compactos contenidos en omega. Recordamos que omega prima está fuertemente contenido en omega. Si omega prima es un subconjunto de omega y además su cerradura está contenido en omega. Entonces, esencialmente es si omega es esta región, omega prima es algo que está un poco lejos de la frontera. Este es omega prima. No se puede tener un omega prima que comparta una parte de la frontera, por ejemplo. Este no es válido. ¿Sí? Bueno, definimos lo que es el exponente crítico de Sobolev, que es P estrella, y está dado por 1 dividido por P estrella es igual a 1 entre P menos 1 entre N. Entonces, P estrella depende de la dimensión del espacio donde estemos trabajando y depende de P, que es depende de P, que es el LP o el W1P, donde estamos trabajando, el espacio de Lebesgue para el que estamos trabajando, con las derivadas donde estamos trabajando. Entonces, cuando estamos en WP con P estrictamente menor que la dimensión de espacio, vamos a tener que W1P va a estar contenido en LQ de Rn para todo que entre P y P estrella. Y además existe una constante que depende tanto de P como de la dimensión, de manera que la norma de U en LP estrella está acotada por C veces el gradiente de U, la norma del gradiente de U en LP de Rm. También tenemos que, como corolario a la inclusión en LP estrella, haciendo la interpolación entre los LP y LP estrella, tenemos que estamos en LQ. Y cuando P es igual a la dimensión del espacio, pues vamos a estar en todos los LQ, pero no estamos en infinito. O sea, a partir de N vamos a estar en LQ sin llegar a L infinito. Cuando P es mayor que N, vamos a tener que en particular W1P
está contenido en L infinito. Vamos a ver, hoy vamos a trabajar sobre este resultado, pero de una manera más precisa. Hoy vamos a ver esta demostración del teorema de Morley un poco más profundamente. Bueno, para ello vamos a recordar o conocer lo que son las funciones Helder continuas. Entonces, si tengo un subconjunto de Rn, vamos a decir que una función u que va del subconjunto y toma valores en los reales, va a ser Helder continua con exponente alfa entre 0 y 1 si el valor absoluto de la diferencia de u evaluado en x menos u evaluado en y está acotado por una constante veces el valor absoluto de la diferencia entre x y epsilon elevado a la potencia alfa. De hecho, muchas veces, en muchas ocasiones, se trabaja con alfa igual a 1 y en ese caso la función u es, de hecho, globalmente Lipschitz. ¿Sí? Y ese concepto se utiliza muy seguido, el de las funciones globalmente Lipschitz. El ser Helder es menos, Helder continua, sobre todo cuando alfa no es 1. Y a este espacio, bueno, se escribe como C0 alfa, entonces depende justamente de este exponente alfa que tenemos acá. Va a ser el espacio de estas funciones con una norma. ¿Qué norma vamos a tomar? Pues la parte de la función, simplemente el supremo con x en a del valor absoluto de x, que se puede ver claramente que existe, y además le vamos a sumar este cociente con la parte Helder, digamos, y el supremo simplemente hay que tener cuidado que x e y no son el mismo, ¿verdad? No podemos dividir por 0. Bueno, la forma más completa del teorema de Morley dice lo siguiente, y es que si U está en W1P de Rn, con P mayor que la dimensión, entonces va a existir una constante que depende tanto de la dimensión como del espacio de Lebesgue donde estamos, de manera que, este es N mayúscula, perdón, que cuando yo evalúo la diferencia de U en Z menos U en Y, eso va a estar acotado por el valor absoluto de la diferencia de Z menos Y, bueno, de hecho es una norma en Rn, ¿sí? Con una potencia que es 1 menos n entre p, que esto es un número menor que 1, esto es un alfa, ¿sí? Y veces el gradiente de u en LP, que eso está acotado porque justamente estamos en W1P de Rn. Es decir, las funciones que pertenecen a W1P están en las funciones Helder continuas C0, 1 menos n entre P de Rn.
¿sí? Y vamos a ver un poco la demostración de este resultado. No voy a ver toda la demostración porque es bastante complicada, pero vamos a ver una parte, la parte más importante de la demostración. Y el resto, bueno, voy a hablar un poco de ella. Entonces, para trabajar en esta demostración, vamos a trabajar en cubos de XL que van a ser todos los Y en Rn, donde el valor absoluto coordenada a coordenada es menor o igual que un medio. Por ejemplo, que de 0, L medios, aquí, perdón, que de 0 L, digamos en R2, pues es simplemente tenemos que cerca de 0 en la coordenada X es menor que un medio en valor absoluto y en la coordenada Y pues también es menor que un medio o L medios en valor absoluto. Entonces, en este caso, es un cuadrado con centro en 0, pero podemos poner un cuadrado desplazado, ¿verdad? Aquí estaría un xi barra y tenemos ese mismo tipo de cuadrado. Podemos desplazarlo para otro lado. Ahí tenemos otro cubo. Entonces, en vez de tradicionalmente trabajar con bolas redondas, estamos trabajando con bolas cuadradas, que eso también es una norma en Rn, ¿verdad? Y vamos a definir el promedio integral de la función, es de una función en L1 log de Rn, va a ser integrar a la función sobre el cubo que y dividir entre la medida del cubo. Esto también se escribe como la integral. No supe hacer el símbolo en LaTeX y por eso no está. De repente lo hago, pero no muy bien. Se escribe como la integral con una barra, es la integral promediada sobre qué de la función f de y de y. Entonces, vamos a demostrar el teorema de Morrey suponiendo que estamos en las funciones de clases infinito en Rn, intersección W1P de Rn. Entonces, esta es la primera condición que vamos a suponer, donde va a ser más fácil trabajar. Entonces, vamos a tomar 2 puntos en un cubo que concentro en X y radio L y tomo a Z e Y dentro de ese cubo. Entonces, queremos demostrar esto, entonces voy a estar tomando Z e Y ahí. Entonces, los tomamos en un cubo de radio L y entonces, como la función es de clase C infinito, estamos en esta situación, ¿verdad? Estamos en las funciones de clase C infinito de Rn, intersección W1P de Rn, voy a poder escribir esta diferencia como la integral de 0 a 1 de U evaluado en la combinación convexa de Z con Y,
O sea, estoy evaluando a u en tz más 1 menos ty y tomo su derivada e integro. Esto, si yo calculo esta derivada, es el gradiente de u en ese punto, producto interior, ¿con quién? Con z menos y. Además, entonces aparte voy a ver cómo estimar al valor absoluto de quién, de la diferencia de la u promediada sobre el cubo menos u en y. Entonces aquí tenemos la integral sobre que de xl, 1 sobre la medida del cubo de la u evaluado en z de z, ¿verdad? Eso es este término que puse aquí, y cuando yo promedio a u evaluado en y, siempre lo puedo escribir como 1 entre la medida del cubo, integrar sobre el cubo y poner u en y, pero estoy integrando con respecto a z, o sea, u de y es constante dentro de ese integral. Entonces sale del integral y me queda justamente u de y. Entonces esta diferencia la escribo utilizando el promedio de esta manera. ¿Qué sabemos entonces? Utilizo la primera expresión que tengo acá, es decir, voy a utilizar que esta diferencia la escribo así. ¿Dónde lo voy a utilizar? Dentro de esta integral. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tengo? Voy a tener que el promedio de u en el cubo que menos u de y lo puedo escribir como la integral promediada sobre el cubo de quién, de la integral de 0 a 1 de el gradiente de u en la combinación convexa de tz más 1 menos ty, producto interior con z menos y. ¿Cuánto vale eso? Bueno, el cubo, ¿qué medida tiene? Pues L a la potencia n, entonces me va a salir esto. Este gradiente es la suma de derivadas con respecto a xj, entonces tomo esa sumatoria en j de estas integrales, ¿verdad? Tenemos las derivadas y ahora acoto por el valor absoluto de la diferencia, pero coordenada a coordenada. ZJ contra YJ. ¿Sí? Y ahora, al meter esta parte, cuando yo integro sobre qué, me va a dar una L,
¿sí? Porque esto está acotado por L. La distancia entre ZJ e YJ va a ser L. Entonces, lo voy a acotar por 1 entre L a la N menos 1, ¿verdad? Este cambio viene de este término y simplemente el valor absoluto de esa derivada con respecto a XJ. Puedo hacer nuevamente un cambio de variable. Hago W igual a TZ más 1 menos TY y voy a obtener estos valores. Me va a aparecer un 1 entre t a la potencia n. Esta integral respecto a W, pero claro, tengo que cambiar los límites de integración y entonces me va a quedar el cubo que trasladado a TX más 1 menos TY y ahora el radio de ese cubo es TL. Bueno, se trabaja entonces cuando yo quiero estimar a U en Z menos U en Y, lo que voy a hacer es poner U en Z menos U promediado más U promediado menos U en Y, ¿sí? Y de aquí vamos a trabajar en estos cubos y la idea es dado Z y dado Y, encontrar un X y un L tal que tanto Z como Y pertenezcan al cubo con centro en X y radio L. Y ahí entonces se va a poder acotar justamente por esto va a estar acotado. Este término vamos a utilizar la desigualdad de Helder con la norma en LP. Vamos a utilizar la desigualdad de Helder con LP', ¿sí? Y LP. Y entonces nos va a quedar esto acotado por una constante veces Z menos Y a la 1 menos N entre P por la norma del gradiente de U en LP. ¿Esto de dónde sale? Es justamente de L. O sea, Z menos Y lo podemos poner de manera que L sea algo así como Z más Y medios, una cosa así. Entonces se puede trabajar con un L adecuado, o sea, en el cubo adecuado, para que cuando yo haga Helder en esta desigualdad me aparezca la potencia de Z menos Y a la 1 menos N entre P, que es lo que queríamos, por el gradiente de U en LP. Y entonces, como esto lo habíamos hecho para funciones de clase C infinito,
intersección las funciones que están en W1P, lo que podemos hacer es trabajar con funciones de clases infinito con soporte compacto. Sabíamos que en ese caso teníamos convergencia en LP y los gradientes convergen en LP de omega pequeño y por tanto, como estamos trabajando en cubos, vamos a tener la desigualdad ahí. Bueno, ¿qué vamos a tener? Habíamos hablado de las inclusiones de Sobolev en Rn, y ahora, ¿qué pasa? Que cuando estamos en conjuntos acotados de clase C1, vamos a tener que las inclusiones de antes, es decir, vamos a tener que si P es menor que N, W1P de omega va a estar contenido en L que con que entre 1 y P estrella. ¿Por qué desde 1? Porque como estamos en un conjunto acotado, sabemos que sobre conjuntos de medida finita, si P es mayor que P tilde, vamos a tener que LP de omega va a estar contenido en LP tilde de omega, cuando la medida es finita, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta inclusión. Y en ese caso, o sea, no pongo P estrella, sí está en LP estrella. ¿Se está viendo lo que yo estoy viendo? Sí. En LP estrella, no pongo P estrella, claro que es un elemento de LP estrella, pero aquí, en este teorema, estamos diciendo que estas inyecciones son compactas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo una sucesión de funciones Fn en norma en W1P acotadas, ¿sí? Pues van a tener una sucesión o una subsucesión convergente a F en L que de omega. O sea, la inclusión es compacta. Hay manda conjuntos acotados en conjuntos relativamente compactos de LQ. Entonces no llego a P estrella, pero claro que son elementos de LP estrella, lo mismo que en Rn, pero en este teorema se tiene que además hay compacidad. ¿Sí? Si P es igual a N, entonces mi espacio va a estar contenido de manera compacta en L que de omega con que entre 1 e infinito. Y si P es mayor que N, entonces vamos a estar en las funciones continuas hasta la frontera. Y esto, pues es una de las cosas que utilizamos cuando resolvimos el problema de Poisson en dimensión 1. Las funciones en H1 de un intervalo van a acabar siendo continuas.
¿Por qué? Porque es el caso, a ver, si tengo haga 1, 0 de omega, ¿quiénes son W1, 2 de omega? Bueno, 0 porque estamos con la cerradura de las funciones de clase C infinito, ¿sí? Entonces, en este caso, si omega es un intervalo, el 0, 1, por ejemplo, estamos en el caso 2, P es igual a 2 y es mayor que 1, que es la dimensión del espacio. Entonces, en ese caso, si F pertenece a haga 1, 0 del intervalo 0, 1, F va a ser continua, va a estar en las funciones continuas del 0, 1 cerrado, del intervalo 0, 1 cerrado, ¿sí? Bueno, un representante, ¿verdad? Acuérdense que estamos trabajando siempre con clases de equivalencia. Entonces, cuando hablo de esta inclusión, quiere decir que hay un representante que pertenece a las funciones continuas hasta la frontera, ¿sí? Bueno. Bueno, es muy importante ver que estas inclusiones sí dependen claramente de la dimensión, ¿sí? No, no es inmediato, ¿no? El, muchas veces uno quiere aplicar mal los teoremas o quiere, bueno, si estamos en, yo qué sé, en este caso, o sea, si no estamos en este caso, si P es menor que N, uno puede querer llegar a L infinito. Bueno, esto no va a ser cierto. Entonces, ahora pongo un contraejemplo. Por ejemplo, en dimensión n mayor o igual que 2. Si yo tomo como omega la bola redonda, aquí sí estamos en, este es omega, es la bola de radio 1/2 con centro en 0, puedo considerar la función u de x que sea logaritmo natural del valor absoluto del logaritmo natural del módulo de x. Yo puedo derivarlas, entonces las derivadas de orden alfa con alfa igual a 1 son x a la alfa. Entonces, esta notación, ¿qué quiere decir? Alfa es un elemento de n a la n, entonces este es alfa 1 hasta alfa n. La notación x a la alfa es simplemente x1 alfa 1, x2 alfa 2, así xn alfa n. Como alfa son derivadas de orden 1, pues es simplemente el elemento, todos mis x alfas son ¿quién? Pues es o x1, o x2, o x3, o xn, porque alfa, si el módulo de alfa es 1, quiere decir que alfa es algo de la forma 1,
0, 0 y está en el vale 1 para i, y entonces x a la alfa sería simplemente la coordenada x, xi. Entonces, la derivada de orden alfa de u en x se puede calcular y está dada por esta forma. Se tiene que, como estamos en la bola de radio 1/2, esto está acotado por esta función que está en L2. Eso está acotado, eso es integrable, es de cuadrado integrable. Pero claramente mi función no está en L infinito de omega porque estamos cerca del 0. Y cerca del 0 el logaritmo va hacia menos infinito, ¿verdad? Entonces, pues esto no pertenece a L infinito. Entonces, importa mucho la dimensión en la que estamos trabajando. ¿Sí? También estuvimos hablando de la extensión de las funciones a todo el espacio. Bueno, también es importante la regularidad del dominio. Se puede trabajar, nosotros vimos resultados con dominios de clase C1 y en realidad eso no es necesario. Se puede trabajar, por ejemplo, en cubos. ¿Sí? Si omega es de esta forma, esto sería lo que es un dominio Lipschitz. Perdón. Y se pueden extender las funciones fuera de ese dominio de una manera adecuada. Sin embargo, si el dominio no es Lipschitz, ya esto no se puede hacer. Entonces vamos a ver este ejemplo. Es en R2, tengo un dominio, lo intenté dibujar más o menos, ¿verdad? Que son x1 está entre 0 y 1 y x2 está en valor absoluto acotado por x1 a la potencia r con r mayor que 1. Los dominios de este estilo son de esta forma más o menos, ¿sí? Y cerca de 0 tenemos, ¿no? Se va haciendo muy fino hacia x igual a 0, x igual a 0, y en el 0, 0 tenemos lo que en inglés es cusp, o sea, una cúspide, ¿sí? Es algo muy fino donde perdemos regularidad del dominio. Este dominio no es bueno, ¿sí? Bueno, en este dominio, por ejemplo, yo puedo trabajar con u de x que sea x1 a la potencia menos epsilon entre p, con epsilon entre R justamente el que tengo acá, ¿sí? La potencia R. Y se puede ver que esta U pertenece a W1P de omega, porque yo puedo acotar las derivadas de orden P por una constante que depende de epsilon y de P, la integral de 0 a 1 de x1
a la menos epsilon menos p más r de x1. Y sin embargo, esta función no la vamos a poder extender fuera del dominio a una función, no se puede extender fuera de omega a una función u barra en W1P, pero de R2, ¿sí? Entonces, simplemente hay que considerar que la dimensión es importante, depende en qué dimensión estamos, los resultados de las inclusiones de Sobolev son ciertos o son válidos o no, y además es muy importante la regularidad del dominio. Entonces, bueno, puse estos ejemplos porque estos sí no están ni en no están en ninguno de los libros que mencionamos el aula pasada, no son resultados que se encuentran en el Bresis o en el Evans. Este tipo de resultados están en el libro de Adams, por ejemplo, que es un libro complicado, de espacios de Sobolev. Bueno, hoy quiero introducir otros espacios de Sobolev que ya no son tan fáciles de describir. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en vez de con dimensiones, o sea, con derivadas enteras, vamos a hablar de una especie de derivada, pero ya no van a ser derivadas enteras. Ahora vamos a ver un poco de qué va esta idea. Entonces vamos a empezar trabajando o definiendo lo que son los espacios de Schwartz o espacio de funciones que tienen decaimiento rápido. ¿Quiénes son estas? Bueno, son las funciones de clase C infinito que sus derivadas de todo orden, ¿sí? Pero bueno. Están acotadas cuando yo multiplico por 1 más x al cuadrado a la potencia L medios por todas las derivadas hasta el orden L, eso va a estar acotado. ¿Sí? Entonces, estamos metiendo frente a las derivadas esta potencia de 1 más x cuadradas a la L medios. Estamos en Rn, ¿sí? Entonces, esto es muy grande, crece mucho. Y lo que estamos diciendo es que si yo tomo las derivadas de orden alfa de mi función, de orden L de mi función, multiplicados por este peso, eso es menor que infinito. ¿Qué quiere decir? Que cuando x tiende a infinito, las derivadas de orden L de la función tiende a 0. O sea, son funciones que van a ser muy pegadas. Por acá pueden valer algo, no sé qué, y se me van a 0 muy rápidamente. Cuando x tiende en valor, en valor absoluto o en norma a infinito. Algo que es importante son funciones evidentemente
contienen a las funciones de clases infinito con soporte compacto, o sea, van a contener a D de omega, son un tipo de funciones que están en el espacio de Schwartz, ¿sí? Pero este espacio se puede dar una métrica, es decir, se puede dar una métrica en el espacio de Schwartz, cosa que no se puede hacer en las funciones de clases infinito con soporte compacto, no se puede dar una norma, no se puede dar una métrica. Pero lo más interesante para nosotros va a ser trabajar con la transformada de Fourier en el espacio de Schwartz. Entonces, ¿cómo vamos a definir la transformada de Fourier? Pues nuevamente puse n minúscula y es n mayúscula. Vamos a definir la transformada de Fourier de phi evaluada en xi va a ser tomar 2pi a la menos n medios, voy a integrar sobre Rn a mi función que está en la clase de Schwartz por la exponencial imaginaria de e a la menos i x.xi para todo xi en Rn. Esto es una función, estamos integrando con respecto a x y ahora es una función evaluada en x, ¿verdad? En xi. Para cada x, para cada xi, esto es una función nueva. Y a esta nueva función se le conoce como la transformada de Fourier de phi. Y tiene una transformada inversa. Es decir, si yo tomo a una función que es la transformada y le aplico ahora esta integral, me va a dar la nueva función en los espacios donde está bien definida. Bueno, lo mismo que vimos en espacios de Banach, podemos considerar el dual de estas funciones de Schwartz y a sus elementos se le conoce como las distribuciones temperadas. Si tengo un elemento de las distribuciones temperadas, ¿qué vamos a saber? Bueno, pues que cuando yo evalúe en phi, que es un elemento de estas funciones de Schwartz, pues va a ser lineal y va a estar acotada a t en phi, va a ser menor o igual que C por la norma de phi L. O sea, es esta con este decaimiento. Y lo que queremos hacer es caracterizar a los espacios de Sobolev, HK, bueno, en el caso P igual a 2, usando la transformada de Fourier, ¿sí? Esto es otra forma de estudiar los espacios de Sobolev y a lo largo de la historia, bueno, pues es una de las formas de ver muchos resultados, ¿sí? Bueno, se tiene que, en el caso de mi espacio de Sobolev HK, las funciones de Schwartz son elementos de HK que está contenido a su vez en L2 y a la vez las funciones en L2 son distribuciones temperadas. Además, se sabe que
las funciones de Schwartz son densas en HK de Rn. No lo voy a demostrar, pero es importante saber estas inclusiones. Se pueden estudiar en general espacios de funciones Lebesgue integrables, pero con un peso. ¿Qué quiere decir eso? Pues siempre podemos definir cuando tengo una función positiva y continua en Rn, puedo definir L2 de Rn como un peso, como las funciones que son localmente integrables en Rn y que cuando yo multiplico por W a mi función, eso es de cuadrado integrable. En realidad, siempre podemos pensar que el espacio L2 de Rn, pues ¿quién es? Es L2 de Rn con el peso 1. No estamos haciendo nada, ¿verdad? Y bueno, en muchas ocasiones, pues se trabajan con distintos pesos y se busca que las funciones sean integrales. Bueno, yo puedo pensar en particular en un peso que sea 1 más la norma de x al cuadrado y eso elevado a la s medios. O sea, vamos a pensar en pesos que dependan de s, ¿sí? En realidad es como 1 más la norma de x al cuadrado. Cuando yo integro y veo que está en L2, entonces vamos a tener la norma de U en L2 de Rn con mi peso WS. ¿Quién va a ser? Pues va a ser la integral sobre Rn de 1 más módulo de x al cuadrado a la s por u cuadrado, esto a la 1 medio, ¿sí? Y esto va a estar acotado, ¿de acuerdo? Entonces, este es un espacio con este peso en particular. Bueno, pues vamos a tener un espacio de Hilbert cuando yo ponga este peso en particular y la norma que les mencioné, pues proviene de el producto interior definido de esa manera, ¿verdad? Yo puedo definir a V en L2 de Rn con mi peso WS, pues es justamente la integral en Rn de WS al cuadrado por U por B. Y eso, pues, se va a tener que las funciones de Schwartz van a pertenecer a este espacio. Y eso, bueno, porque estamos poniendo cosas que se parecen a la norma, ¿verdad? De, ay, lo perdí. Esto es, estamos diciendo que si yo tengo una función en la clase de Schwartz, pues el supremo de 1 más y cuadradas a la L medios por las derivadas hasta orden L, eso está acotado, ¿sí? Entonces, es algo, estamos metiendo un peso del mismo estilo que lo que ponemos en las
funciones de la clase de Schwartz. Entonces, se va a tener esto y vamos a poder definir los espacios de Sobolev de orden entero o fraccionario, no importa, usando este peso, o sea, digamos, el estar trabajando en la clase de Schwartz y la transformada de Fourier de la función. Entonces, ¿cómo vamos a definir este espacio de orden entero o fraccionario? No importa, aquí está perfectamente bien definido en todos los sentidos y es haga S de Rn, lo vamos a definir como aquellas distribuciones temperadas que pertenecen con el peso que es 1 más módulo de x al cuadrada a la s medios, aplicado a la transformada de Fourier de U, pues si eso está en L2, ¿sí? ¿Esto qué me está diciendo? Al estar metiendo la transformada de Fourier de una derivada, me va a aparecer estos polinomios elevados a aquí, si es una verdadera derivada, me va a aparecer la potencia de la derivada. Entonces, al definir estos espacios de esta manera, es pensar que estamos tomando cualquier orden de derivadas. Y eso sigue perteneciendo a L2. Y de hecho, podemos tener espacios de Sobolev de orden fraccionario negativo. Es decir, si yo tomo S positivo, pues haga menos S, se define exactamente igual que antes, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estamos diciendo que puedo tomar derivadas negativas también. Bueno, vamos a tener, se puede ver, que haga menos S de Rn es el espacio dual de haga S. En general, si tengo omega cualquier abierto, pues vamos a definir haga S de omega, van a ser las funciones en L2 de omega y existe una G en haga S de Rn que cuando yo me restrinjo a omega, toma el valor de la función. Y aquí la parte más interesante es que tengo definida la traza. O sea, ya vimos la traza definida en W no P de omega a valores, bueno, de hecho lo vimos en L2. Se puede ver la traza definida de WKP a LP de la frontera y cuando estoy tomando derivadas de orden mayor o igual que 2, podemos definir también la derivada normal, que es para funciones continuas hasta la frontera o de clase CK hasta la frontera, C1, vamos a tener que va a ser la derivada normal. Cuando estamos con
derivadas de orden mayor a 2, podemos hablar de la derivada normal en el sentido de la traza, ¿sí? Entonces, en el sentido de la traza, estamos diciendo que esta derivada normal está definida de WKP a LP de la frontera de omega cuando tengo más de 2 derivadas. Y nu es el vector normal a la frontera de omega, ¿verdad? Aquí este es nu. Bueno, si estamos en omega, un dominio acotado de clases infinito, se puede bajar un poco la regularidad del dominio, y S es mayor que un medio, entonces, es decir, aquí ya estamos en espacios de Sobolev de orden fraccionario. Bueno, pues vamos a poder usar la aplicación traza que ya habíamos definido. Va a ir de haga S de omega a haga S menos un medio de la frontera de omega. Pues esa va a ser una aplicación lineal y continua. Y además podemos definir la traza de haga S de omega, y se puede ver que va a coincidir con el espacio haga S menos un medio de la frontera de omega. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como complicado, pero es, si yo quiero trabajar en la frontera de omega y pensar qué estamos haciendo cuando tengo espacios de Sobolev, lo que habíamos visto es que, por ejemplo, haga 1, ya podíamos hablar de los valores de la frontera de omega, ¿verdad? La traza me llevaba a L2 de la frontera de omega. Lo que me dice este teorema es que en realidad yo no necesito pertenecer a haga 1. Tengo que estar en haga S con S igual a un medio más épsilon, con un épsilon positivo, y entonces ya puedo hablar de los valores en la frontera de omega. Normalmente, pues, tomamos haga 1, pero se puede tomar menos, ¿sí? Y ya está definido el valor en la frontera. Y cuando S es mayor que 3 medios, entonces la traza ya va a estar definida, la traza derivada normal ya va a estar definida y va de haga S en haga S menos 3 medios de la frontera. Entonces, nuevamente tenemos que la traza derivada normal es una aplicación lineal y continua y se puede definir, se puede ver la igualdad entre la traza derivada normal de haga S de omega y haga S menos 3 medios de la frontera de omega. Se tiene, por ejemplo, que para S igual a 1, haga un medio de la frontera es justamente la traza de haga 1 de omega, y para S igual a 2 se tiene que haga 3 medios de la frontera es la traza de haga 2 de omega. Entonces tenemos, por ejemplo,
que la distribución de Dirac, la delta de Dirac, va a pertenecer a haga menos S de R, ese es en el caso de R, ¿sí? Siempre que S sea mayor que un medio. Es decir, estamos en el dual de haga, por ejemplo, un medio de R. ¿Qué tendríamos? En dimensión 1, por ejemplo, se sabe que la delta de Dirac pertenece a haga menos 1 de R, que es ¿quién? Este es el espacio dual de haga 1, 0 de R. Es este espacio dual. Entonces, en dimensión 1, la delta de Dirac es un elemento del dual de haga 1, 0, ¿sí? Y esto, bueno, pues permite trabajar no solamente en el sentido de distribuciones, sino en haga 1, 0, ¿sí? Esto nos da, pues, elementos, permite trabajar mejor. Bueno, en este caso, si yo quisiera resolver UX igual a la delta de Dirac en 0, con U igual a 0, por ejemplo, en el intervalo 0, 1, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues yo sé que la delta de Dirac pertenece a haga menos 1 del intervalo 0, 1. Entonces, puedo plantear, resolver esto en x igual a 0 y 1, ¿sí? Entonces, puedo plantear este problema dentro de lo que habíamos dicho, formulación débil, o sea, formulación fraca en portugués. ¿Qué sería? Entonces, decimos que U es solución débil de 1 si para todo D en haga 1, 0 se tiene que la derivada de U con respecto a x por B con respecto a x es igual a ¿quién? A la delta de Dirac, bueno, por B, ¿sí? Porque estamos en el espacio dual. Entonces se puede trabajar, en este caso el teorema de Lax-Milgram nos dice que podemos resolver ese problema. Bueno, aquí voy a poner menos 1, 1 para estar dentro del, que el 0 esté dentro del conjunto y tenga sentido, no estar en la frontera, ¿sí? La delta de Dirac en 0, entonces tiene sentido hablar de esta solución con de esta solución, pues en el sentido débil, porque justamente la delta de Dirac pertenece a este espacio, ¿sí? En otras dimensiones de espacio, bueno, ya que hay que trabajar de otra manera, pero por lo menos en dimensión 1 tiene sentido estar en este espacio. Bueno, por hoy termino porque ya no me quiero meter en
cosas más complicadas. Seguimos el miércoles, donde voy a hablar de la regularidad de la solución del problema de Poisson en espacios LPs. También porque es algo que no es tan común de trabajar. Normalmente trabajamos en L2, haga 1, haga 2, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es trabajar en LP. Entonces vamos a ver resultados de estos problemas en LP y las siguientes aulas vamos a trabajar con soluciones de la ecuación de calor, ecuación de ondas quizás, que son problemas donde tenemos una variable que se comporta distinta a las demás, digamos, son ecuaciones diferenciales parciales. Entonces vamos a trabajar con la ecuación de calor, que sería UT menos Laplaciano de U igual a 0. Entonces U va a valer 0. Esto es en omega, pero tenemos una variable que se comporta distinto, que es el tiempo, ¿sí? Entonces aquí estamos pensando, esto está en Rn cartesiano con R, bueno, no es, es un subconjunto de esto. Aquí esto vale en la frontera con 0t y tenemos un dato inicial U0 que es una función, por ejemplo, en L2 de omega. Entonces vamos a trabajar ya para dentro de una semana con ecuaciones de este tipo o con la ecuación de ondas, que son dos derivadas en el tiempo menos el laplaciano de U igual a 0, de nuevo, en omega por 0t, es decir, hay una variable que es el tiempo, que la vamos a distinguir del resto de las variables espaciales. Y de nuevo, por ejemplo, igual a 0 en la frontera, U de 0 igual a U0 de x. Como tenemos dos derivadas temporales, necesito otra condición aquí y va a ser esta. Entonces, ¿dónde pongo los datos para tener solución de esta ecuación y en qué sentido vamos a hablar de solución? Para trabajar en estos espacios, entonces vamos a introducir lo que se llama espacios de Wagner y que son espacios, si yo tengo X, un espacio de Banach, que en nuestro caso van a ser espacios de Sobolev, o sea, vamos a estar trabajando con espacios de Sobolev, pueden ser los de Hilbert, que son P igual a 2, vamos a estar trabajando con LP de 0T a valores en X, mi espacio de Banach. Esos son los espacios de Wagner. Entonces, vamos a ir más allá de solamente el espacio de Sobolev. Vamos a ver este tipo de espacios que son espacios de Wagner y que son los que nos permiten resolver la ecuación del calor, la ecuación de ondas, cualquier ecuación de evolución que ustedes quieran trabajar, van a estar trabajando
en espacios de Bochner. Entonces, la próxima aula vamos a ver problemas elípticos en LP y en particular quiero ver la máxima regularidad que puedo conseguir en el caso P igual a 2 y la próxima semana vamos a ver ecuaciones de evolución. Bueno, los espacios vectoriales donde tenemos que trabajar para ver ecuaciones de evolución. Y bueno, hoy sí va a ser una ola corta, pues hasta aquí.